todos. Bueno, buenos días. Con esta luz se ve poco y este gigantesco auditorio. Parece que estamos en familia, pero bueno, así va a ser la conversación como más íntima y más cercana entre todos. Vamos a empezar esta mesa de debate titulada Hacia una farmacia más social. Yo me presento, es el moderador de esta mesa, José Manuel González de Cuesta, soy el director de Servimedia, una agencia de noticias. Y bueno, vamos a intentar avanzar en esta mesa, como digo, porque me dicen que a las 12:15 tenemos que terminar, o sea que ya hemos consumido casi un cuarto de hora de lo que teníamos previsto. Y voy a ir directamente ya con pregunta-respuesta, porque así agilizamos la conversación entre todos. Aquí a mi izquierda tengo a José Luis Nájera, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Palencia. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es el papel del farmacéutico y la atención a la comunidad en este objetivo de farmacia más social? Bueno, pues yo creo que el papel del farmacéutico es cubrir las demandas que nos piden los pacientes, y hay una mayor demanda social por parte de la sociedad, que cada vez está más formada y más informada, sobre todo cuando hablamos de temas de salud, que demanda servicios de calidad y servicios que sean eficientes. Y además, desde las instituciones, desde los colegios, desde los profesionales sanitarios, estamos pidiendo que el paciente asuma un mayor protagonismo y que sea partícipe y responsable de su propia salud. Y por eso es normal que el paciente acuda a aquellos profesionales que tiene más cercanos a que le ayuden a resolver sus dudas y a cubrir sus necesidades. Y en ese sentido, la farmacia, por accesibilidad, por cercanía, por proximidad, juega un papel fundamental. Un papel fundamental no solamente en lo relacionado a la dispensación del medicamento y el uso seguro y racional del medicamento, sino en una acción y una atención más social y más enfocada a cubrir esas necesidades que en estos momentos tienen nuestros pacientes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Además, han situado perfectamente el objetivo de esta mesa. Aquí a mi izquierda se encuentra Rebeca Palomo Díaz. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. En tu caso, quería preguntarte por el papel del farmacéutico y la prevención de la violencia de género. Ya sé que esto es un tema muy largo, pero como la conversación es corta, te voy a pedir un breve presentación que luego iremos avanzando en esta mesa. Muy bien, pues yo creo que para situar el papel del farmacéutico hay que tener en cuenta que la violencia de género, además de ser una vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, está considerada una cuestión de salud pública. Ya lo considera así la Organización Mundial de la Salud desde 1998. Por tanto, en el ámbito de lo que es la farmacia comunitaria, es decir, la labor que realizáis los farmacéuticos más allá de la dispensación de medicamentos, en cuanto a que participáis y colaboráis en otras actividades de carácter más asistencial, quienes estáis en las oficinas de farmacia desempeñáis un doble papel. Por una parte, en contribuir a la sensibilización y a la prevención de la violencia de género y, por otra parte, en la cercanía que podéis tener a las personas que acuden a las oficinas de farmacia y que pueden encontrarse en una situación de violencia de género. Y además, las oficinas de farmacia, por la cercanía que tenéis a la población, pues sois un medio idóneo para acercar temas en materia de violencia de género, de información, prevención y sensibilización a mujeres víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra la mujer y a su entorno. Muy bien, fenomenal. Oye, estoy portando estupendamente. Y por último, tengo aquí a mi derecha a Bosco Torremocha García de la Rasilla, así digo todo tu linaje, que es director de la Fundación Alcohol y Sociedad. ¿Qué tiene que ver el alcohol, los menores, especialmente, que sé que es un tema que os preocupa mucho, y la farmacia? Pues lo primero, muchas gracias por contar nuestra experiencia, una experiencia que se inicia en el año 2017 con un convenio que firmamos con el Consejo Superior de Farmacia, que después hemos replicado a nivel autonómico con un sinfín de colegios farmacéuticos, de manera que esas 22.000 farmacias se conviertan en oficinas de sensibilización, de información y de formación, especialmente dirigida a los padres. Cuando hablamos del consumo en menores, es un fenómeno al que nos hemos acostumbrado como sociedad y contra el que tenemos que luchar.
Y ahí el farmacéutico juega un papel fundamental, básicamente por su cercanía, por su vinculación a lo cotidiano, al día a día, y sobre todo por reforzar el papel de los padres, que es un papel que no es delegable ni en el ámbito educativo, ni por supuesto en el social o el administrativo. Y desde esa formación, ese convenio que llevamos poniendo en práctica ya un año y que tiene después algunos ejemplos de cómo poderlo llevar incluso más allá, que después quizás habrá tiempo para comentar, estamos realmente generando un importantísimo impacto en la sociedad para reducir la tolerancia hacia el consumo de alcohol en menores. Muy bien, muchas gracias también, Bosco. Pues ahora ya vamos a convertir esto en una conversación, con lo cual podéis conversar entre vosotros tres. Y le quería preguntar a José Luis claro, la farmacia, lo comentamos al principio tú y yo antes de empezar esta conversación, tiene una porosidad extraordinaria, es decir, está en todos los lugares, en todas las provincias, en los pequeños pueblos. Quiere decir que el papel de la farmacia no sé hasta qué punto es conocido por la propia sociedad para avanzar en este objetivo social que vosotros pretendéis, ¿no?, en este momento. Bueno, lo hemos hablado estos días, que una de las fortalezas de nuestra red es precisamente esa proximidad y esa cercanía que tiene la farmacia y el farmacéutico hacia la población. Somos el establecimiento más frecuentado por los pacientes, mucho más que cualquier otro establecimiento sanitario. Pero es que además creo que es un momento importante para decir en voz alta y clara el papel que ejercen los miles de profesionales en el ámbito rural, ¿no? Muchas veces somos el establecimiento sanitario más próximo, pero en muchos casos somos el único, y sobre todo cuando hablamos del medio rural. Y por eso el papel que ejerce los profesionales sanitarios y específicamente el farmacéutico en el medio rural es realmente importante, porque juega un papel que es útil, que es necesario, que muchas veces es muy difícil y muchas veces es duro y no siempre está bien remunerado. Y es precisamente en ese ámbito rural cuando la atención farmacéutica, tanto sanitaria como social, tanto en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, en la educación sanitaria, adquiere un mayor valor. Porque no solamente somos geográficamente el establecimiento más cercano, sino que también contamos con la confianza de los pacientes. Y contamos con la confianza de los pacientes porque los conocemos, porque sabemos cuáles son los recursos familiares y sociales que disponen, porque detectamos cuáles son las necesidades y porque trabajamos por ofrecerles soluciones a sus necesidades. Y eso nos convierte en un elemento esencial en nuestros pueblos, porque los farmacéuticos rurales formamos parte de nuestros pueblos y de ahí la importante labor social que se puede realizar tanto en educación sanitaria, por esa proximidad que hablaba Rebeca, por esa confianza para hacer esa labor no solamente sanitaria, sino también una labor social. Precisamente en esa línea, Rebeca, del mundo rural, ¿no?, donde también se produce violencia de género, desgraciadamente cada semana tenemos un caso nuevo. Ahí puede ahondarse en la formación, en la prevención, en evitar que se produzcan casos de violencia. Sí, existe una colaboración desde hace mucho tiempo entre los colegios oficiales de farmacéuticos, oficinas de farmacia y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que se concreta en un convenio. En abril de este año se ha suscrito un nuevo convenio con el que damos continuidad a un convenio que ya se firmó en el año 2014. Este convenio nos permite colaborar estrechamente a la Administración pública junto con los colegios oficiales de farmacéuticos y las oficinas de farmacia. Y esa colaboración va precisamente en esa línea. Es decir, a través de esa colaboración, lo que nosotros hacemos desde el Ministerio es proporcionar a los colegios oficiales de farmacéuticos y a las oficinas de farmacia, desde material informativo sobre violencia de género, por ejemplo, dípticos con las primeras señales del maltrato, información y formación para que se conozcan cuáles son las consecuencias en la salud física, psicológica, sexual de las mujeres víctimas de violencia de género y, a su vez, facilitamos material de las campañas de sensibilización para que las oficinas de farmacia que quieran hacerlo lo puedan tener en sus establecimientos. A su vez, la colaboración de los colegios oficiales y de los farmacéuticos va en esta línea de
conocer cómo es la situación de violencia de género, de tener información que después se puede facilitar a quienes se acercan a una oficina de farmacia. Y efectivamente, el medio rural, tanto por la dispersión de la población en el medio rural como por la edad elevada que suelen tener las personas que residen en el medio rural, son colectivos, sobre todo las mujeres, especialmente vulnerables a la violencia de género y a otras formas de violencia contra la mujer. Por lo tanto, las oficinas de farmacia son bueno, pues uno de los establecimientos que, como ya hemos ido comentando, por esta cercanía al paciente y a quien va a la oficina de farmacia, pues pueden ser el lugar idóneo para prevenir, para sensibilizar y bueno, pues para prestar esa asistencia, digámoslo así, o esa primera asistencia a una mujer que puede ser víctima de violencia de género. Pues para vosotros también el mundo rural me imagino que será un objetivo, donde poder difundir vuestros mensajes. Tanto es un objetivo como que todo esto nace cuando, después de hacer 140.000 formaciones al año en menores, centrado fundamentalmente en las áreas de mayor población, las principales capitales de provincia, nosotros vemos que esa formación que hacemos después de un estudio multilongitudinal de 5 años, vemos que después de recibir prevención específica sobre el consumo de alcohol, los menores toman actitudes correctas, dejan de beber, retrasan la edad de inicio y aquellos que lamentablemente siguen bebiendo lo hacen en menor cantidad. Después de hacer un estudio comparado con más de 30.000 chavales, 15.000 recibiendo prevención, 15.000 que no lo hacen, nos dimos cuenta que efectivamente nuestro programa que íbamos haciendo desde el año 2000 y que tiene todos los reconocimientos posibles y que de hecho nos están afortunadamente copiando en Latinoamérica, en muchos países, México, Chile, Uruguay, probablemente Argentina, tenía también un déficit y es por qué no podemos llevar estos programas de prevención al ámbito rural. Y no podemos hacerlo fundamentalmente porque nos faltaba esa red. Y cuando nos acercamos al Colegio Oficial de Farmacéuticos, vimos que efectivamente esa red no solamente no faltaba, sino que existía y es, y lo tengo que decir, la mejor red organizada de un colectivo de todos con los que colaboramos y créanme que es muy amplia. Y lo hacíamos porque pensando en el mundo rural, pues todos nos imaginamos un pequeño pueblo, ahí tenemos una escuela donde van los 20 o 15 niños y además de distintas edades. Y tenemos al maestro y además en el bar tenemos en el pueblo tenemos al cura, al cartero, al de ultramarinos y al farmacéutico o al policía y al guardia civil. Y empezamos a hacer una descripción y fuimos descartando por muchos motivos que todos entenderéis al cura, al policía, al guardia civil, que por cierto tienen un plan director de formación en escuelas que es muy útil cuando hablamos de drogodependencias, de adicciones, de narcotráfico. Pero cuando hablamos de prevención específica sobre alcohol, nosotros sabemos, hemos testado, que es muy importante no mezclarlo con otras sustancias, con drogas, con heroína, con cocaína, porque eso genera una cierta lejanía y prevención en el mensaje. Y por lo tanto el farmacéutico fue nuestro aliado, y fue nuestro aliado desde el principio. Y después de esta primera campaña, este convenio de formación, donde lo que estamos haciendo es cartelería, guías formativas y también una formación online que hemos llevado más allá, por ejemplo en Santander, por ejemplo en Extremadura. Hay farmacéuticos, pongo el caso de Santander, que dentro de un convenio también con los ayuntamientos y corporaciones locales van a dar formaciones a centros escolares. Y hemos estado en más de 6 centros y hemos impartido formación a casi 400 alumnos con una evaluación, todo lo que hacemos en la Fundación, como por cierto todo lo que hace en general los colegios oficiales de farmacia a nivel provincial, autonómico y naturalmente nacional, está medido y evaluado. Y esto es algo que en prevención las sociedades inteligentes dedican muchos recursos a prevención y tienen claro que esto funciona a medio plazo, es muy poco habitual, no se mide. Nosotros efectivamente medimos. Les adelanto que la evaluación que nos dieron los propios chavales y los centros escolares, esa formación que hicimos, Colegio Superior de Farmacia de Santander y a la Fundación, fue de sobresaliente. Hablando de la formación online, José Luis, las nuevas tecnologías hoy en día son también determinantes, ¿no? Todos estamos conectados con un gran ordenador que es este móvil. También se puede utilizar de vehículo, ¿no? de difusión, de conexión de la farmacia con la sociedad. Sí, de hecho,
las farmacias, aunque nos lo decía Jesús, el presidente, que aunque parezca que en teoría somos una profesión conservadora, hemos sabido adaptarnos a las nuevas tecnologías y al siglo XXI, y hemos conseguido que todas nuestras farmacias estén conectadas a receta electrónica independientemente de su localización. Y lógicamente el farmacéutico es un profesional que se forma y que también se adapta a esas nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, concretamente, lo que decías tú con el móvil, pues una de las funciones importantes del Consejo de Farmacéuticos es dar esa información acerca del uso de los medicamentos y los medicamentos y el uso racional de los medicamentos. Y en ese sentido, pues se está trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones para que puedan ser escuchados por aquellas pacientes que tienen problemas de audición, otros problemas, para que también haya esa accesibilidad a esa información sobre el medicamento. O sea que estamos trabajando por incorporarnos a esas tecnologías y de esa forma también conectarnos con la sociedad. Rebeca, lo mismo, las nuevas tecnologías para evitar este tipo de violencia también puede ser importante. Sí, primero hay que considerar que las nuevas tecnologías ayudan, pero a la vez ahora mismo se están convirtiendo en un medio para ejercer violencia contra las mujeres, sobre todo en la población adolescente. Entonces, creo que eso también es importante conocerlo porque así como se pueden utilizar para el bien, se pueden utilizar para cometer conductas delictivas, sobre todo a través de WhatsApp, de las redes sociales, etcétera. Entonces, esta sería la parte negativa que hay que conocer. Y después, bueno, pues efectivamente, en cuanto a la parte positiva de las nuevas... Esa parte negativa, me retiene un momento. ¿Los chicos y chicas son conscientes de que eso, de que hay un dominador, un macho que domina a la hembra, a la mujer, por un tema tecnológico y constantemente lo está haciendo a través del WhatsApp, como tú bien dices, o el Facebook? Sí, ¿Son conscientes las mujeres de eso? No, nos estamos encontrando con una baja percepción de conductas como conductas constitutivas de violencia de género. De hecho, hay adolescentes que consideran que es normal enviar, pues puedo decir, 20, 30 WhatsApp al día, que consideran que es normal pedirle a su pareja que le envíe su localización, una fotografía de cómo va vestida. Hay adolescentes que consideran que es normal pedir a la pareja las claves de las redes sociales y después nos encontramos con cuestiones de suplantación de identidad y de haber hecho comentarios en redes sociales que se atribuyen a una mujer cuando han sido realizados por otra persona. Entonces, es por eso por lo que insistía en que nos estamos encontrando con que la población adolescente utiliza estas nuevas tecnologías como una vía para ejercer violencia, sin ser realmente conscientes de que efectivamente determinadas conductas son violencia de género. Y después, bueno, pues por la parte positiva, decir que, por ejemplo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tiene una aplicación para dispositivos móviles, que es la app Libres, que se puede descargar en diferentes dispositivos móviles de diferentes compañías y que es una aplicación muy intuitiva, muy sencilla, que no está identificada como una aplicación relacionada con la violencia de género, lo cual garantiza la confidencialidad y la tranquilidad de quien la usa y a través de la cual podemos acceder desde un test que nos permite identificar primeras señales del maltrato, un test, por ejemplo, con estas cuestiones de utilización de teléfonos, de WhatsApp, de redes y además en la que hay información sobre los distintos derechos y servicios y recursos que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Bosco, para vosotros también me imagino que estas nuevas aplicaciones serán una oportunidad. Son una oportunidad y al mismo tiempo una amenaza y precisamente por eso es por lo que hay que trabajar con ellas. Nosotros en las formaciones que hacemos en escuelas, en esas más de 2,5 millones de formaciones que hemos realizado en este periodo de 10 años, lo que hemos ido incorporando es precisamente esas nuevas tecnologías para tratar de que el dominante no sea el menor que consume alcohol, sino precisamente el que no consume. Y para eso hay que ir más allá de contarle a los menores que no pueden beber porque es malo o que no pueden beber porque es ilegal. Hay que contarle las razones, hay que explicarle por qué no es el momento de consumir bebidas alcohólicas. Y esto que parece extraordinariamente difícil, y créanme que lo es, lo que sí es posible es conseguir un resultado positivo. Y de hecho lo estamos teniendo. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad marcan cómo
las borracheras, el botellón y los menores que consumen se han reducido respectivamente en 8, en 7 y en 6 puntos. La edad de inicio de consumo, desde que se tienen datos históricos, se ha situado por primera vez en los 14 años. Hasta ahora eran los 13 y pico. Es verdad que a alguno le puede parecer irrisorio el hecho de que haya crecido algunas décimas. Lo importante en prevención son las tendencias. Igual que en España siempre se ha hecho un consumo moderado y social de bebidas alcohólicas, que por lo tanto venía aparejado de determinadas problemáticas que se podían abordar, este fenómeno del consumo en atracón por parte de menores de edad es algo que se inicia fundamentalmente en el año 2000 y que estamos viendo que en toda Europa está descendiendo y en España llegó más tarde y ahora está descendiendo quizás a un ritmo superior a lo que lo pueden hacer en otros espacios de la Unión Europea. Por eso, desde las aplicaciones móviles lo que nosotros estamos creando es esa seguridad en los menores para que a partir de percepciones correctas puedan incorporarlo a sus hábitos y que conozcan perfectamente cuáles son los motivos por los que no deben beber ni una gota de alcohol. José Luis, el farmacéutico, cuando se enfrenta a estos dos temas concretos, violencia de género, consumo de alcohol, sobre todo en menores, ¿tiene la suficiente conocimiento del tema, de los temas, la madurez para poder abordarlos en ese lugar de farmacia al que viene todo el mundo a contar su vida? Hombre, lógicamente ese es uno de los pilares fundamentales que cuando llegamos a los convenios con la Consejería de Familia o con el resto de instituciones, lo importante que es la formación, es decir, darle al farmacéutico las herramientas necesarias para que esa educación sanitaria o esa detección que va a hacer de esa vulnerabilidad que puede tener esa mujer, pues que sea lo más efectiva posible. Por contar un poco la experiencia que hemos tenido, cuando la Consejería de Familia de Castilla y León nos habló con el Consejo Autonómico para implantar un programa a la farmacia dentro del programa de control de violencia de género de la Comunidad de Castilla y León, a veces nos vimos un poco sorprendidos de cuál podía ser el papel que podía hacer la farmacia, porque muchas veces nosotros mirábamos un poco esta situación un poco desde la barrera. Y luego, después de hablar con toda la gente de la consejería, nos dimos cuenta de la importante labor que tienen los profesionales sanitarios en esa detección, donde somos muchas veces el primer y único caso donde podemos detectar ese primer indicio, ¿no? Y a través de la formación que se ha ido dando en todos los colegios, pues ahí nos hemos dado cuenta del importante papel, las cosas que tenemos que hacer y sobre todo las cosas que no debemos hacer cuando nos encontramos en estas situaciones. Y en el caso del programa de la detección de alcohol en menores, pues nos ocurre un poco igual. A lo mejor precisamente los adolescentes no son el perfil de usuarios de la farmacia típicamente, pero sí que son sus familias y por lo tanto el asesoramiento a esas familias, esa detección y esa sensibilización, porque muchos farmacéuticos a través de estos programas lo que hacen es que acuden a sus centros educativos de su municipio a hacer esa sensibilización a los adolescentes, pero para eso es fundamental que reciban esa formación para ver en qué podemos ayudar, en este caso a estas dos acciones sociales. Hay de hecho un dato muy relevante precisamente porque ese papel del farmacéutico a través de la formación. Lo primero, nosotros, lo decía antes, trabajamos con infinidad de instituciones y la profesionalidad y la capacitación que tenéis los farmacéuticos de poder aprender y tomar esa formación y después ponerla en práctica es sinceramente muy superior a otros colectivos. Eso, el primer reconocimiento que es así. Y luego hay un dato. De la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas y Adicciones del Ministerio de Sanidad, nos daba un dato que era sinceramente escalofriante. Y es que de los menores que consumen alcohol, a más del 50% lo hacen porque se lo permiten sus padres. Y por eso es tan importante que la oficina de farmacia se ubique y sea un punto de formación, información y de sensibilización. Y esos mensajes que todas las farmacias, nuevas tecnologías son lo que utilizamos en los teléfonos, pero también la farmacia, desde luego yo estoy muy de acuerdo con vuestro presidente, con Jesús Aguilar, mi reconocimiento, por cierto, por la labor que estamos haciendo conjuntamente y por su sensibilidad al tema,
ha evolucionado mucho. Esas propias pantallas que tenéis en las oficinas de farmacia dan un mensaje absolutamente disruptivo cuando se acerca un padre o una madre que su hijo está un jueves o un viernes como hoy. Su hijo va a salir con sus amigos a las 6, a las 7 de la tarde o a la 1 o a las 2 de la mañana, que eso es otra reflexión cuando nuestros hijos tienen 13 años, ¿qué hacen a las 3 de la mañana en la calle? ¿No? Pues evidentemente jugar al fútbol no. Entonces, esa parte sí que es fundamental. Y por eso es tan importante incidir en todas las áreas de influencia del menor. Y la primera, indelegable, son los padres, son vuestros clientes. Y la labor que hacéis los farmacéuticos y podéis hacer ahí es absolutamente fundamental. Rebeca, desgraciadamente cada semana conocemos un caso de violencia de género. No sé si hay más o menos que antes, parece que están como en la media, ¿no? Pero ¿se puede ahondar en que en el entorno que conoce ese caso y muchas veces se calla o no lo dice o no lo comenta, ese entorno que rodea a esa persona afectada por un caso de violencia pueda dar un paso más y denunciarlo? Sí, uno de los ejes que tiene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aprobó el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, es precisamente la ruptura del silencio. Es romper tanto el silencio de las propias víctimas, que no se atreven a dar el paso a denunciar, como el silencio del entorno. De hecho, el año pasado, una de las campañas de sensibilización promovidas entonces por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde estaba la delegación del Gobierno, fue precisamente llamar la atención a todas aquellas personas cercanas a las víctimas que conocen la situación de violencia de género y que callan, desde familiares, amigos hasta vecinos. La violencia de género afecta a los derechos fundamentales de quienes la sufren. Los delitos de violencia de género, los delitos que afectan a las mujeres, como la mayoría de los delitos, son delitos públicos. Por lo tanto, cualquier persona, un familiar, un amigo, un vecino, que tengamos conocimiento de unos hechos que puedan ser constitutivos de un delito, tenemos que denunciarlo y podemos denunciarlo. Para facilitarnos esta labor, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen incluso páginas web y direcciones web confidenciales donde podemos poner en su conocimiento estos hechos para que ellos, desde su profesionalización, desde su especialización, puedan recabar más datos y puedan ver si efectivamente existe o no existe un delito. Bosco, a mí me gustaría lanzar un mensaje positivo. Es decir, yo creo que nuestra juventud es muy sana. Quiere decir que en la mayoría, porque tenemos toda la percepción del botellón, es verdad que tú lo has comentado, hay datos preocupantes. Acabas de decir un dato súper preocupante, esto de que los mayores admitan lo que hacen los niños, me parece muy preocupante, pero yo creo que hay veces que también tenemos que lanzar un mensaje de positividad, que nuestra juventud, insisto, es una juventud sana. Pregunto. Pues te agradezco mucho porque a eso nos dedicamos en la Fundación Alcohol y Sociedad, es en trasladar en positivo la importancia de la prevención, saber que la prevención funciona y que además la prevención lo único que hace es reforzar el hecho de aspirar y de conseguir y lograr entre todos, nosotros ponemos solo un pequeño grano de arena, que nuestros menores sean menores responsables. Y es verdad, son muchos más los que no consumen, son muchos más los que siendo menores no van a un botellón, son muchos más los que no se emborrachan, son muchísimos más los que no tienen un accidente en un ciclomotor. Lo que pasa es que lamentablemente nos hemos metido en una deriva, y afortunadamente tu pregunta nos aleja de ella, donde lo único que vende es lo negativo. Pues no, hay noticias positivas, también hay noticias positivas en la tendencia y la evolución, y también hay una noticia muy positiva, y es que con formación, con mayor implicación de todos, conseguimos que esas cifras que nos preocupaban mucho en el año 2000, nos siguen preocupando, pero nos preocupen menos, porque vemos que la tendencia es netamente positiva. Y los menores están perfectamente preparados para entender por qué no es el momento de beber. Lo que tenemos es que darles argumentos para que entre sus iguales, donde hay una presión, no una presión inalcanzable, eso es muy importante como padres, como educadores, reforzar ese grupo, reforzar esos valores, esos factores de protección y reducirlos de riesgo, y entre todos reducir la tolerancia. No puede ser que a un padre y una madre, cuando miramos a nuestros hijos de 13, 14, 15 años, nos parezca bien que consuman alcohol. Y tenemos que hablar de alcohol con nuestros hijos, y afortunadamente los datos dicen que lo estamos haciendo y que además
lo estamos haciendo bien. Rebeca, antes hemos hablado que es verdad que hay chicos dominadores sobre chicas, pero vuelvo a lo mismo, por ir a lo positivo. ¿Los jóvenes son conscientes de que a la violencia de género hay que decirle no? Yo creo que, lógicamente, tenemos que confiar en nuestra juventud, en los valores que tienen. Y, como antes muy bien decía y hacía referencia al plan director, existe un plan director para la convivencia escolar en el que participan diferentes administraciones, entre otras el Ministerio del Interior a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, nosotros en la delegación del Gobierno a través de las unidades de violencia que tenemos en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y este plan director permite que policías, que guardias civiles, que nuestras unidades de violencia vayan a los colegios, a los institutos para dar charlas, utilizar material de sensibilización, de prevención y acercar a nuestros jóvenes al hecho de que los valores que nos deben regir, que nos rigen, son el de respetar los derechos que todos tenemos, convivir de manera igualitaria entre hombres y mujeres y rechazar la violencia, cualquier tipo de violencia, como una forma de resolución de conflictos. Para vosotros, José Luis, también, pues ahora siempre el público objetivo de la farmacia parece que es el mayor, ¿no? Pero también hay un público objetivo que son los jóvenes, a los que me imagino que también mimaréis y cuidaréis. Claro, bueno, es que la mayor parte de los jóvenes les hemos visto ir creciendo a lo largo de los años, porque sus madres y sus padres venían a la farmacia pues a atenderles cuando eran pequeños, por lo cual es una población diana a la que también conocemos, que sí que es verdad que ya no frecuentan tanto nuestras farmacias, pero que sí que seguimos viendo en nuestro entorno y nos siguen teniendo yo creo que esa consideración como profesionales, y por lo tanto creo que es una oportunidad el que podamos mandar a esta población joven un mensaje que sea claro para que mejore su situación. Hay una consideración a ese respecto, y es verdad que todos visualizamos, sobre todo echando la vista atrás, a esas personas mayores yendo a una oficina de farmacia, ¿no? Y pensamos en la tercera edad. No sabéis el papel fundamental que juegan en la vida cotidiana de hoy de los menores los abuelos. Y es fundamental también ayudarles y reforzarles en estos mensajes. Y por eso es tan importante que esa oficina de farmacia, que está lamentablemente o por suerte en su día a día, por esas enfermedades crónicas, por esa necesidad de atención casi permanente, sobre todo a partir de determinadas edades, que podamos reforzar ese mensaje a través de los abuelos. Y los abuelos tienen hoy en día en la educación de los menores un papel que nunca antes tuvieron, y por el que es muy importante el tratar también de formar y de reforzar, y lo que hacéis en las farmacias a ese respecto es probablemente el único lugar donde se puede hacer, y se puede hacer además de una manera tan seria y tan profesional. Bueno, pues con estos mensajes nos quedamos. Vamos a ser puntuales, nos van a dar un premio porque terminamos a las 12:15. Quiero agradecer a los tres vuestra conversación, vuestros titulares y sobre todo haber sido tan estrictos con el tiempo. Así que muchas gracias a ustedes por acudir a esta mesa y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.